Soy César González, cineasta y escritor, entre otras cosas. Estoy en la Manzana de las Luces, en el ciclo Clase Pública, y el concepto que me convoca es el de Yuta. La lluvia cayó enojada solo un momento después del último disparo. El policía se acercó sin dejar de apuntar al cuerpo tendido en el piso, de una elegante vereda de baldosas con formas de estrellas. ¿Está muerto?, preguntó su compañero desde el patrullero. Él asintió con la cabeza, sin dejar de apretar firmemente su arma con las dos manos. Dio vuelta al cadáver para verle la cara a su víctima y se dio cuenta que a quien había asesinado era uno de sus mejores amigos de la infancia. Sintió un pequeño magnetismo que lo arrastró hacia las cuevas más siniestras de la memoria. Casi le gana la desesperación, pero rápidamente encontró que su acción estaba justificada. El mismo clamor social era su respaldo, pero desde las profundidades de su cabeza lo alteraba un sonido. Pidió una ambulancia. Sus ojos no podían desclavarse de esos otros ojos, ahora inertes y secos, de su viejo amigo. Recordó un dato que le pinchó la nuca. Cumplían años con 3 días de diferencia. Se agachó y, como pudo, prendió un cigarrillo, quedándose cerca de la cabeza de su amigo, mirándolo incesantemente. La lluvia ahora eran latigazos a causa del viento. Fumó con fuerza para que no se apagara la llama. A su espalda, su compañero observaba desde el patrullero. No adivinaba, pero intuía lo que estaba pasando. Gritó desde su lugar: ¿Lo conocías? No, no lo conocía. Era mi amigo. Valentino y Tiziano vivían a menos de 50 metros de distancia en un barrio popular. Fueron a la escuela juntos y también compartieron algunos años de fútbol infantil. Valentino era arquero, Tiziano un delicado 5. Una tarde de invierno, en el segundo recreo de la escuela, Tiziano tuvo problemas con la banda de 7º grado, 2 años más grande que ellos. Cuando ya estaba acorralado, ya había recibido algunos cachetazos y un gigante estaba a punto de aplastarlo, apareció Valentino y en un salto le abrió la cabeza al gigante con una virgen de macizo yeso. Al otro día, Valentino era el personaje más aclamado de la escuela, mientras que el líder de la banda de 7º se quedó en su casa, avergonzado de aparecer con un moño blanco en la cabeza. Valentino fue suspendido 2 días. Esa no había sido la primera vez que uno acudía en rescate del otro. Ya tenían en su haber un montón de peleas, de guerras de piedras contra enemigos del mismo barrio o contra quienes se cruzaban en alguna plaza. Pero no eran el clásico dúo de acero, se veían muy cada tanto por fuera del ámbito escolar. La disciplina familiar con la que era criado Tiziano lo impedía. Su padre era albañil y su madre empleada de limpieza, ambos estrictos practicantes del evangelismo. Criaban al mayor de sus 3 varones con leyes de fuego. Pero Tiziano no vivía en una burbuja, sabía manejarse muy bien en la calle. Valentino, en cambio, vivía bajo otros colores. Era el mayor de 4 hermanos, único varón, y quedaba siempre al cuidado de las 3 niñas, ya que su padre estaba preso desde hacía mucho tiempo. Su madre siempre se la rebuscaba trabajando de distintas cosas o saliendo a cirugiar, y solía derrochar parte de su pequeño sueldo en el bingo. Al menos tengo una relación rara con la suerte. Hay gente que tiene solo relaciones malas, decía su madre, y no era una exageración. Había días en los que efectivamente le iba muy bien. A pesar de vivir en un pequeño rancho con techo de chapa, con solo 2 piezas y un improvisado piso de cemento,
La casa contaba con algunos relucientes electrodomésticos, arribados después de algunos de esos momentos de buena suerte en el bingo, pero por lo general pasaban meses enteros a puro arroz o fideos hervidos, ya que también debían tratar de ayudar con lo que se pudiera al padre Valentino, enjaulado desde hacía unos años. Cuando Valentino cumplió 14, no tuvo ningún regalo, no hubo torta ni fiesta. En sus pies llevaba unas zapatillas muy gastadas, ambas con su pico ya descosido. Su mamá, pasados 6 meses de no conseguir un empleo, tuvo que vender la mayoría de los electrodomésticos. Valentino había defendido a capa y espada al televisor, pero un incendio cerca había arruinado la conexión clandestina del cable. Así que como autorregalo de cumpleaños decidió venderlo. Con ese dinero pudo comprarse unas zapatillas de imitación que a la semana se le habían roto. Quizás eso resultó un quiebre. El desembarco en la pubertad y adolescencia generaron en él una severa angustia. No supo soportar más la miseria de su casa, que ahora ya no contaba con el consuelo de al menos algunos aparatos. La suerte en el bingo parecía haber renunciado a volver a aparecer por la vida de su madre. Valentino empezó a robar a los 13. Nunca fue de drogarse y tomaba muy poco alcohol. Todo el dinero que conseguía en sus robos iba para renovar su vestuario, comprarse perfumes, sentir en algo la fragancia del tener. Tiziano y Valentino estuvieron mucho tiempo sin verse, ya que el segundo había dejado la escuela hacía 2 años. Recién se volvieron a encontrar cara a cara para los 15 de una amiga en común. Valentino vestía con ropa reluciente y recién comprada. Tiziano, en cambio, había ido con uno de los 2 o 3 vestuarios fijos que tenía. Sintió un poco de envidia al verlo al otro vestido así. Además, rápidamente se dio cuenta de dónde provenía la plata. Adentro bailaron, sonrieron y tomaron con genuina camaradería. Al finalizar el cumpleaños, una lluvia furiosa sorprendió a Tiziano mientras volvía caminando a su casa. Temblaba de frío, era otoño y había ido al cumpleaños en remera. Desde atrás apareció Valentino en una moto. «Subí, amigo, que te llevo hasta el barrio. Tomá, ponete esta campera». Esa aparición fue milagrosa. Estaban como a 30 cuadras del barrio y el diluvio hizo que Valentino tuviera que hacer muchas maniobras arriesgadas, subiendo y bajando de veredas, frenando incluso a veces para buscar refugio de la lluvia. En una de esas paradas, mientras observaban la furia del agua pinchando el asfalto, volvieron a recordar el día de la Virgen abriendo la cabeza de ese Goliat de 7º grado, y unas carcajadas se mezclaron con las primeras sonatas de los pájaros. No se fueron a dormir, se quedaron ranchando en una esquina con otros pibes y pibas. Tiziano sacó de un bolsillo una bolsa de merca, se tomó un pase y la ofreció al resto. Casi todos aceptaron, menos Valentino. «Esa mierda te arruina, amigo. No sabía que tomabas. Cuando se entere tu papá, el pastor te va a matar», reprochó molesto. «¿Y de quién te pensás que aprendí?». Valentino quedó perplejo. No podía relacionar la imagen de un adicto a la cocaína con la de ese padre severo, disciplinado, que parecía que hacía todo bien y se la pasaba sermoneando a todo el que cruzaba. Valentino no sabía que la inmaculada familia de Tiziano había comenzado a desintegrarse. Ya no iban a la iglesia y la madre había abandonado a su padre, cansada de los golpes y las humillaciones. Valentino se fue a dormir, pero el resto se quedó en la esquina. Esa tarde lo detuvieron, porque en una de las razias caminantes de la gendarmería por el barrio le encontraron 2 balas, una en el bolsillo de un pantalón Adidas rojo, la otra en una de sus medias. «Es para la suerte», les dijo a los gendarmes. Pasaron 2 años de ese amanecer en la esquina hasta que Tiziano y Valentino se volvieron a cruzar. Fue en un colectivo. Valentino iba a comprarse ropa
y Tiziano volvía con su bolsito de la academia de policía. «Te hiciste ortiva, amigo». Pero Tiziano no era el mismo. Sin mover un músculo de la cara le respondió: «Ninguna ortiva, amigo, ninguna ortiva». Todo el colectivo escuchó esa frase y casi se generó un aplauso. Lo miraron con pleitesía. Valentino se rió y los odió a todos. Valentino tocó timbre, se bajó del colectivo y gritó: «Mirá que el uniforme no te borra que sos un villero». Esas palabras produjeron un eco destructor en Tiziano. No soportaba que le recordaran en público de dónde venía. En los meses que llevaba de formación lo había ocultado a sus colegas. Trataba de refinar su vocabulario, se esforzaba por formatear su pasado, aunque no había dejado la merca. Era una droga fundamental para su trabajo. Lo mantenía despierto y alerta para las guardias largas y habituales de un oficial. Le daba adrenalina y hacía que sus turnos fueran menos aburridos. Sus padres se reconciliaron y una de las motivaciones fue la alegría de ver a su hijo con un uniforme. Iban los tres juntos a la iglesia. Para su sorpresa, el barrio recibió con brazos abiertos su profesión. En los almacenes le regalaban mercadería. Los saludaban casi todos los vecinos, los felicitaban, lo aconsejaban, aprovechaban cada vez que se lo cruzaban para denunciar y blasfemar contra otros. Más pibes del barrio y sus hermanos menores le siguieron el ejemplo y decidieron anotarse para ingresar en las filas de la policía. A Valentino, en cambio, no se lo veía por el barrio. Mató a un soldado de un trance y se tuvo que ir, él y toda la familia. Le prendieron fuego a la casa, le contó uno por ahí a Tiziano. El orden social de la villa había cambiado. Ahora se adulaba a los policías y los tranzas eran los que tenían el poder real y simbólico. Todo al revés a como eran las cosas en su infancia. ¿Y sabés en qué barrio anda? Cerca. Ese jueves de otoño empezó con nubes y pequeños truenos. La luz era opaca y la humedad espesaba todo. Tiziano y Valentino acababan de cumplir 20 años y ambos sentían que habían nacido para lo suyo. Uno para chorro, otro para policía. Arriba del patrullero Tiziano era el copiloto. Luego de unos mates y unas medialunas, el dúo policial aspiró cada uno por su lado 3 fragmentos del veneno color nube. Por la radio avisaron que estuvieran atentos a una moto negra, con 2 masculinos de 20 años aproximadamente. Quien maneja lleva una campera azul, posiblemente armados, vienen de hacer una salidera. Prendieron las sirenas y el patrullero salió arando, igual a como hacen los pibes chorros cuando se roban un auto. A las 5 cuadras casi chocan a la moto que buscaban, pero no eran 2, sino solo el que manejaba. Empezó una persecución. Ni media cuadra duró, cuando Tiziano, que iba del lado de copiloto, sacó su arma reglamentaria por la ventana y empezó a disparar. Los 3 tiros que salieron de su arma dieron en la espalda de Valentino, a pesar de que conducía por la vereda. Tiziano, desde el comienzo de su formación, había demostrado una relación afectiva con la puntería. Valentino había descartado su arma con su compañero, quien logró huir con el botín. Tiziano en ese momento no lloró. Los vecinos de la cuadra que salieron y acudieron al lugar de los hechos empezaron a aplaudirlo y a expresar loas. Cuando Tiziano pudo, después de todo, sin gente cerca, en el lecho del sueño, solo con la noche y los misterios, rompió en un leve llanto. Le cayeron 4 lágrimas. El detalle que lo atormentaba era que al momento de haber matado a su amigo, éste justo llevara puesta la campera con que lo había salvado y asistido en el pasado en otro día de lluvia furiosa. La palabra yuta podría decir que
que atraviesa no solo mi vocabulario, sino mi existencia misma, de toda mi vida, porque vivo en un barrio donde vivís en constante relación con la policía, una relación compleja, ambigua, a veces violenta, a veces normal, y decidí elegir un cuento que está basado en una historia real del pasado, pero que tranquilamente podría ser del presente, porque la posibilidad de hacerse policía para un pibe de un barrio significa, por un lado, una rápida herramienta laboral de estabilidad económica, de seguridad social para su familia. Sabe que se le otorga hasta una pensión por muerto, ¿no?, que le queda a su familia justamente. Y los policías y los pibes chorros en muchos casos pertenecen a una misma familia de sangre. Son primos, son hermanos o amigos. Y me interesa siempre pensar las contradicciones que residen ahí y pensar por qué un pibe de un barrio popular quiere hacerse policía más allá de lo económico. Porque nada se puede explicar solamente desde lo económico, aunque sí es una predeterminación existencial, ¿no? Porque yo creo en eso, que tus condiciones materiales de nacimiento casi que determinan toda tu vida, pero en ese casi se pueden alojar un montón de cuestiones que no están a simple vista, y creo que ambos, ¿no?, ambas figuras, el policía y el pibe chorro de origen popular, encuentran entre comillas, la profesión elegida, una manera de ser reconocidos desde lo nominal directamente, de que tenga el nombre, o sea, en un barrio, tanto si perteneces a una pandilla que está relacionada con el delito de alguna manera u otra, o si sos policía, van a saber tu nombre. Lo van a conocer en todo el barrio. Y es una forma de ser reconocidos que quizá no tienen trabajando de otra cosa. Y creo que, bueno, es una perversidad del sistema, intencional, completamente diseñada, prefabricada, que de todos modos, por más que podríamos afirmar esto que digo, que es algo que el mismo sistema crea para luego reprimir, nadie se puede salvar, ¿no? Porque nadie está a salvo de la violencia en una ciudad, seas millonario, seas alguien que vive en situación de calle. O sea, la violencia iguala a la humanidad en cierto punto. Nadie está a salvo en este mundo, aunque obviamente algunas personas pueden tener muchas seguridades materiales que traen las otras también, las simbólicas. Así que bueno, elegí este cuento porque creo que resume un poco estas realidades actuales en nuestra sociedad y en particular en los barrios populares, y tratando de salir desde el lugar común de pensar a la yuta como sinónimo de algo malo, si bien sabemos, ¿no?, que son una especie de esbirros del poder y una especie de custodios feroces del capital, y que matan y torturan
como decía, ¿no?, a sus propios colegas de clase, pero pensar las cosas más allá de lo artificialmente moral, de separar entre buenos y malos, siempre es importante. Así que por eso elegí este cuento. Gracias.